Buenas gente de acá de por acá de internet, pinche gente de internet. Espero estén muy bien. Hoy vengo a hablar un poquito de política. Y pues nada, vamos a comenzar con este tema. Bueno, sí, como les digo, hoy vamos a hablar un poquito de política. Estaba viendo hace unos días, volviendo a ver, analizando más que nada una película que se llama La Dictadura Perfecta. Y pues vamos a hablar un poco de ello, porque están cerca las elecciones aquí en México. Y bueno, esta película nos demuestra ciertamente cómo puede ser el país o cómo es que es el país, porque si se dan cuenta o los que han visto esta película nos maneja que todo es influenciado por la televisión y los que gobiernan son los que manejan toda la delincuencia organizada, narcotráfico y demás. Nos comentaba un maestro hace tiempo en preparatoria que para llegar a la presidencia aquí en México necesitas tener contactos con el narcotráfico. Y bueno, regresándonos un poco a la época de cuando se escapó el famoso Chapo, que el cual ahorita ya está en prisión en Estados Unidos, y qué bueno que en Estados Unidos hicieron algo para detenerlo. Pues se cuenta que cuando fue lo que es el escape del Chapo, era un plan organizado para cubrir bajita la mano algunas acciones que el gobierno había hecho. No recuerdo con exactitud qué fue lo que pasó en ese momento, pero así es. Tristemente se maneja mucho el circo, maroma y teatro. Dale pan al pueblo y dale entretenimiento y será feliz. Pues tristemente así es, esa es la realidad. Tenemos que aceptarlo aunque no queramos. También está lo de que la televisión controla mucho el medio político para que no nos demos cuenta de ciertas cosas. Un ejemplo claro es ahora que fue lo del terremoto. Nosotros llegamos a ver en redes sociales que se difundía mucho que iba a haber apoyo de muchos artistas y de que iba a llegar demasiado dinero a México. Tristemente este dinero no llegó como tal. Se suponía que no iba a llegar directamente a los partidos políticos y así fue. Llegó directamente no a los partidos políticos, pero sí llegó directamente al gobierno, llegó directamente a la presidencia, porque a través de la tele nos estuvieron controlando y nos inventaron una noticia falsa de una niña que nunca existió. De hecho, vayan a mi canal y vean un video que hice parodiando esto, La Rosa de Guadalupe. Pues así fue, o sea, nunca se dio indicios de que esa niña que estaba perdida realmente existiera. Y Televisa lo que hizo fue vender una noticia falsa para entretener al pueblo y no nos diéramos cuenta de cómo el gobierno manipulaba todo ese dinero que llegaba. Puta vida, se me fue el desmadre. También ahorita vemos que, como les digo, están por llegar las elecciones y todos nos venden lo mismo, todos venden su imagen a como les conviene. Esto no es algo beneficioso, ya que mucha gente cae en ello, pero son las mismas mentiras de cada 6 años, las mismas mentiras de cada cambio de presidencia. Y la tele, pues, como en todo en esta vida, pues quieren beneficio económico, pues aceptan dinero a cambio de unas cuantas mentiras. La Dictadura Perfecta nos muestra toda esta esencia de México que realmente no vemos, pero realmente existe. Aunque la gente diga que no, el gobierno mexicano te controla y esto prácticamente es una dictadura. Lleva el PRI estuvo por más de 70 años en el estado, como en la presidencia, hasta hace 18 años más o menos que fue sacado por el PAN. Estuvo el PAN 12 años y después de estos 12 años volvemos a lo mismo, a la presidencia del PRI, volvemos a las mismas injusticias, a la misma corrupción.
dicen que la delincuencia ha disminuido, pero no, al contrario, la delincuencia sigue en aumento. Y mientras uno no se levante y haga algo, mientras uno no intente moverse, vamos a seguir en la misma mierda. México es un gran país, tenemos mucha potencia para ser país de primer mundo, pero tenemos un gobierno de mierda que siempre va a buscar el beneficio propio y nunca va a buscar el beneficio del pueblo, aunque te lo manejen que sí, nunca lo van a hacer. La dictadura perfecta esta película nos muestra realmente que, como les dije, que México está siendo controlado y lleva años siendo controlado. Y esto no va a cambiar de la noche a la mañana, lo sé, pero podemos empezar a hacer un cambio. Las elecciones se aproximan y sabemos que va a haber fraude. Sabemos que va a haber fraude a más no poder. ¿Por qué? Hace unos meses, en julio del 2017, junio más o menos, hubo elecciones para cambio de presidente en el distrito, en los distritos y estados. Y de verdad que lo que fue DF, neta, se pasaron de verga. Nos mostraron que iba ganando Morena. Morena con Delfina iba ganando, literal, o sea, tenía las de ganar, en todos lados tenía mayor votos que el PRI ni siquiera tenía votos en algunas plantillas de votación. ¿Y qué hicieron? Desaparecieron todas las plantillas de votación en pocos segundos, se cayó el sistema mágicamente y cuando regresó ya estaba ganando el PRI, wow, qué sorpresa. Eso de verdad no tiene madre. Que hayan hecho ese cambio tan repentino. Y pues ahí es donde nos damos cuenta que realmente si queremos hacer un cambio necesitamos buscar otra manera de hacerlo, porque cambiar de partido político para el que esté en la presidencia, cambiar de persona que esté en la presidencia va a volver a ser la misma mierda. Y necesitamos realmente hacer un cambio, pero un cambio fuerte en México. ¿Y cómo lograrlo? Pues simplemente no dejándote engañar por lo que dicen todos. Simplemente buscando la verdadera información o las verdaderas noticias sobre lo que pasa en tu país. O al menos de lo que pasa en nuestro país, México. Sé que México no es el único que sufre por su gobierno. Sé que México no es el único que ha sufrido una dictadura perfecta. Pero yo me enfoco en México solo porque es donde estoy y me interesa realmente ver un cambio. Pero si yo no lo hago o si yo no lo empiezo a hacer, nadie lo va a empezar a hacer. Entonces tenemos que hacer, si queremos hacer un cambio, tiene que ser un cambio desde nosotros mismos, desde nuestra perspectiva misma. Siendo esto algo que va a tardar muchísimo en lograrse. Sí. Y bueno, como dije, analizando la película de la dictadura perfecta, basándolo en hechos reales, pues es una película dirigida por la UNAM, una de las mejores escuelas que hay en México, y que no creo que nos hayan vendido una historia falsa, porque son de los principales en estar al tanto de lo que pasa en el país y realmente mostrarnos lo que las noticias no nos muestran, lo que Televisa, TV Azteca y demás compañías no nos muestran. Yo, por decirlo de cierta manera, no estoy a favor de muchas cosas que hace Televisa. Inclusive a mí me presentaron la oportunidad de hacer el examen para el CEA. Bueno, examen entre comillas, porque en sí nada más ir a audicionar para el CEA. Y no lo acepté porque literal es una televisora muy vendida. Bueno, entonces ya para concluir este tema, sí, tristemente vivimos una dictadura perfecta y nos están privatizando todo, o al menos eso intentan. Y sabemos que va a haber fraude a estas elecciones, pero pues busquemos ese cambio, esa forma de tratar de ser mejores, esa forma de tratar de cambiar a México. Y pues
empieza a hacer el cambio en ti mismo. Tristemente vivimos en una dictadura perfecta controlada por un solo poder político desde hace años, y todos o la mayoría de los partidos políticos están controlados por ese poder político. Pero si no podemos hacer realmente un cambio nosotros mismos, pues nadie más podrá hacerlo por nuestra nación. Fue un poco más que nada plática esto, pero pues hasta por aquí dejaré el video y nos estamos viendo en otro pinche video. Nos vemos hasta la próxima, pinche gente de internet.